Bueno, como todos los chilenos, nuestra relación con la dictadura viene o directa o indirectamente. Todos vivimos esta dictadura, todos la sufrimos, todos los que tenemos cierta edad fuimos niños en dictadura, eh, que claramente nos marcó. Marcó mi infancia. Yo desde muy chica, de hecho, en el jardín infantil en el que iba, era un jardín universitario donde mi mamá estudiaba pedagogía en arte. Y desde siempre escuchaba y entendía desde muy chica el conflicto que había, por ejemplo, entre los estudiantes y la represión en aquella época. Familiarmente también la dictadura nos tocó, si bien no a mi familia directa, que es padre, madre, abuelos, pero sí a una tía. Una tía perdió su hermano, o sea, fue asesinado en la caravana de la muerte. Y tuve otra tía, apellido Zuleta, Carmen Zuleta, que era la mujer de una persona que estuvo muy cercana a un caso muy emblemático en Chile, que es el caso de Goyao, que es cuando son asesinados y son sacados del colegio latinoamericano los profesores, y cuando van a buscarlos hay una persona del latinoamericano que se resiste y lo balean. Él sobrevive, él es Leopoldo. Leopoldo es el marido de mi tía en esa época también. Todas estas cosas como que van generando un acercamiento emocional con el tema. Pero esto de haber sido tan pequeña, de igual estar entendiendo siempre la tensión política en la que estábamos viviendo, haber tenido también los padres que siempre iban conduciendo de una manera muy reflexiva también informando, nunca ocultando lo que se estaba viendo en la dictadura, generó también cierta identidad y cierta como interés muy precoz en el tema para mí. Yo luego del colegio estudié periodismo y saqué el magíster en comunicación estratégica. Eh, el tema de derechos humanos ya de lleno entró hace unos más de 7 años cuando se abre el espacio en Villa Grimaldi. Yo trabajaba sobre todo liderando equipos de cultura, estaba a cargo de un teatro muy importante que hay acá en Santiago, que es el Teatro de la Universidad Católica. Y veo esta propuesta, este concurso público para este cargo que se llama administrador, que es la coordinación general de las áreas del equipo de trabajo, y postulo como concurso público, con todo mi currículum, con entrevista, con test psicológico de por medio, etcétera, pero sin, en el fondo, tener un contacto directo tampoco con la gente de la villa. Yo llegué, entre comillas, nueva a este mundo y esta como militancia en derechos humanos. Desde ese momento, desde que entro ya a Villa Grimaldi, como les digo, hace ya más de 7 años, eh, nos ha tocado de todo, ahora incluso en contexto COVID, pero bueno, así es más o menos un poquito mi biografía y mi cercanía al tema específico de derechos humanos, memoria y el tema político. Villa Grimaldi. Villa Grimaldi es el primer sitio de memoria recuperado en toda Latinoamérica. Villa Grimaldi tiene 3 momentos que es súper importante destacar. Hay un momento anterior al golpe militar, donde Villa Grimaldi estaba fuera de la ciudad, era un centro de eventos, era un centro de eventos relativamente lujoso para la época. Y en ese entonces la urbanización que hay hoy día no estaba, entonces era un lugar bastante apartado. Para llegar, no cualquiera podía llegar, pues no había una locomoción expedita como puede haber hoy. Entonces, como les contaba, un centro como apartado, de recreo, para cierto tipo de personas que tenían que ver más como con una clase económica más alta, porque no era fácil su acceso, y tenía la particularidad de estar muy cerca, tanto del aeródromo de Tobalaba, que lo tenemos al frente, como comunicaciones del ejército, que es la base desde donde se coordina el golpe de Estado. Una vez producido el golpe de Estado, Villa Grimaldi pasa a manos de la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional,
que en ese momento empieza pues, el grupo que está a la cabeza de todo lo que son las acciones represivas en la dictadura acá en Chile, y se instalan, hacen este cuartel Terranova y se instalan en Villa Grimaldi. Hay otros centros de detención con estas características en esa misma época, que son centros secretos, de secuestro, tortura y exterminio, pero en Villa Grimaldi tiene esta particularidad que se instala la Brigada de Inteligencia Metropolitana ahí, y hace su base. Por Villa Grimaldi pasaron más de 4.000 prisioneros, de ellos 241 son detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas o ejecutados y ejecutadas políticas. En Villa Grimaldi la persecución era mucho más específica que a lo mejor, por ejemplo, lo que ocurrió en un inicio de la dictadura en Chile con los estadios, que eran barridos más generales, sobre todo como a los cordones industriales. En Villa Grimaldi se perseguía más la militancia. Es un lugar donde hay como una persecución sobre todo a líderes políticos, a gente que venía comprometida tanto con el proyecto de Salvador Allende o había abrazado opciones políticas de izquierda. Y como te comentaba, era mucho más específica esta persecución y no era tan aleatoria como en otros espacios. Villa Grimaldi funciona como cuartel Terranova desde 1974 a 1978. Esos son los años que tenemos registro. Eh, Como les contaba, luego de esto, de este periodo represivo, hay un periodo en que Villa Grimaldi queda, entre comillas, deshabitado y que no hay mucha información, y luego comienzan una venta fraudulenta dentro de la Dirección de Inteligencia Metropolitana. El jefe de ese entonces que ya era CNI, era Hugo Salas Benzer, vende este predio, porque es una hectárea Villa Grimaldi, a un primo para construir ahí un condominio y también blanquear el espacio. La recuperación de la villa, de hecho, se hace ya en escombros, porque ellos alcanzaron a entrar con tractores, con maquinaria, y demolieron gran parte de villa, si bien tenemos vestigios muy importantes todavía, y hay espacios que se conservaron intactos, como es la piscina en Villa Grimaldi. También a la hora de la recuperación eh, ocurre el qué se hace con este espacio. Antes de continuar eso, quiero entrar en la recuperación, porque el tema de la recuperación de Villa Grimaldi es súper simbólico, como les decía, el primer sitio recuperado en Latinoamérica, y es una recuperación ciudadana, no es una política de Estado, como ha sido la mayoría de la recuperación de los sitios acá en Chile, no son políticas de Estado. Han sido movimientos ciudadanos que se han organizado. En el caso de Villa Grimaldi es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Reina Peñalolén, familiares, víctimas que van reconociendo que este es el lugar, y grupos religiosos cercanos muchos a las iglesias luteranas o a iglesias populares que hay en Chile, y se recupera este espacio. Una vez que se recupera, ya volviendo a la democracia, años después se declara monumento nacional y se crea la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que tiene en concesión este espacio, pues este espacio es de bienes nacionales. Este espacio es de todos los chilenos y está en concesión para nosotros, una concesión de 50 años, que en el fondo nos permite trabajar y proyectar a un plazo súper amplio. Estamos hablando que la corporación tiene más de 23 años ya en funcionamiento, eh, y ahí hay varios momentos también dentro de la corporación. No me quiero ir como alejar mucho del tema, porque quiero volver al tema de la recuperación. Esta recuperación ciudadana, una vez que ya tienen el espacio de Villa Grimaldi, y Villa Grimaldi está en el fondo demolida, empieza toda esta discusión interna entre los socios de esta corporación y el qué vamos a hacer acá. ¿Qué se hace en este espacio? ¿Se reconstruye? ¿Se vuelve a erigir lo que fue el cuartel Terranova? ¿O se entiende que esta es una capa de memoria, se entiende y se habla de la destrucción y trabajamos sobre la destrucción y construimos esto que se llama el Parque por la Paz Villa Grimaldi? Muy también como en sintonía de lo que se está viviendo en ese tiempo con el tema de la transición a la democracia y la búsqueda en el fondo del nunca más, del recordar para siempre el nunca más, pero con un foco también en esta transición a la democracia, que después va cambiando, se van generando siempre tensiones dentro también de los socios, siempre va a haber
discusiones internas, también desde los equipos, las comunidades internas de Villa Grimaldi siempre están tensionando, discutiendo. Un parque, por ejemplo, le quita el horror, o también permite generar ciertas como condiciones de reflexión, etcétera, siendo que el lugar es el lugar, el horror está en el relato que trabajamos en Villa Grimaldi es construido de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes, se han vuelto a construir de hecho algunas como espacios simbólicos, como por ejemplo la torre, que es el lugar de exterminio. En general los prisioneros que pasan por la torre en Villa Grimaldi son detenidos desaparecidos en su mayoría, tenemos muy pocos sobrevivientes en la torre, y por lo mismo muy pocos testimonios en el archivo oral de la torre. Y eso, por ejemplo, es una construcción con un fin pedagógico de la corporación. Pero como les contaba, se crea este Parque por la Paz Villa Grimaldi, se erigen distintos monumentos, o sea, más que monumentos, distintos memoriales, 3 memoriales importantes, uno central, que es el Muro de los Nombres, hay un memorial dedicado a las mujeres, que es el Patio de las Rosas, el memorial a los partidos políticos que fueron avasallados en Villa Grimaldi, fueron perseguidos en Villa Grimaldi, y terminamos con el monumento a Riele Valle Quintero, que es donde se exponen los rieles en los que se amarraban los prisioneros y eran lanzados al mar. Estos rieles nos lo entregaron en concesión para poder exhibirlos con un fin también pedagógico, un fin de sensibilización y visibilización de este tema. Un juez muy importante que trabajó en temas de derechos humanos y que murió de hecho el año pasado, que es el juez Juan Guzmán. Él nos entrega estos rieles que están en exposición hasta el día de hoy. Esos más o menos los 3 momentos de Villa Grimaldi, como para hacernos como un rápido como línea de tiempo, y contar un poquito las tensiones que hasta el día de hoy existen a propósito del proyecto que se levanta sobre este sitio de memoria. Voy a partir con la de las rosas, voy a seguir con lo del MIR y después me recuerdas la otra porque se me puede haber que olvidado algún detalle, pero contarles, bueno, un poco. El Memorial de las Rosas es un memorial súper especial porque en Chile es como el memorial que está en muy buena mantención hacia las mujeres. Hay otro que, como es público, ha tenido ciertos problemas y ha tenido ciertos ataques y no está a lo mejor las condiciones en que uno querría. Este es como un memorial que nos llena de orgullo, un memorial que se hace con mucho cariño porque, ojo, el espacio que ocupa es justamente un rosedal que efectivamente estaba en la época del Paraíso Villa Grimaldi, estaba en el cuartel Terranova, los presos y las presas recuerdan el olor a rosas, y más de alguno fue llevado a hacer algunos trabajos, incluso lanzado a las rosas como motivo de castigo. Entonces ese rosedal siempre existió. Eso es lo lindo, porque recupera y dialoga con este pasado que tiene estas 2 capas anteriores, que fue el cuartel Terranova, con el espacio recreativo que era el Paraíso Villa Grimaldi, y la corporación vuelve a crear este rosedal que ya no estaba, pensando justamente en visibilizar, en poner en valor esto de las mujeres, de la lucha de las mujeres, que tuvo otras también características a la hora de la represión, la violencia político-sexual que vivieron ellas, la manera en que se le trataba a las mujeres, la agresividad, la prepotencia y violencia con la que se relacionaban desde que veían que era una mujer la prisionera, y en el fondo por qué no estaba en la casa en esta época y estabas en la política, en la calle, etcétera. Entonces, esto pone en valor estas luchas de las mujeres. Y el Jardín de Rosas es muy especial porque tiene 3 círculos. Yo no sé si recuerdas bien cuando viniste, Maru, porque en el centro primero hay una fuente que es original, es de la época Paraíso Villa Grimaldi, es una fuente que no hace la corporación, sino que cuida la corporación. Y en el fondo de la fuente dice un texto de Gabriela Mistral, que es "Todas íbamos a ser reinas", y que en el fondo habla de estos proyectos truncados por la dictadura, estos proyectos que fueron destruidos en la dictadura y que fueron asesinadas y desaparecidas, ejecutadas en la dictadura. El primer círculo son las detenidas desaparecidas de Villa Grimaldi. El segundo círculo es en todo Chile, pero en los años 70. Y el tercer círculo es en todo Chile en los años 80. Entonces, mantiene la memoria viva, son las rosas están vivas, y tienen su ciclo anual, hay que cuidarlas, y cada una tiene un nombre. Están todas con un cartelito con un nombre que
está en memoria y en honor a una detenida desaparecida o ejecutada política. Entonces, además, tenemos el cartelito, es la compañera desconocida, porque como la memoria es dinámica y no sabemos todo, la tenemos representada también a aquellas mujeres que a lo mejor no estaban en los informes de verdad, o no se supo bien, o todavía sus nombres pueden acercarse y ser una rosa más. Pero Villa Grimaldi siempre trabaja mucho también con el diálogo, con lo poético. Todo el espacio está diseñado con cierta arquitectura muy poética, con objetos, con elementos como el agua, el fuego. Hay un trazo que en el fondo marca una cruz grande que se puede ver como desde altura, que es un espacio señalado, que generan las dos como ejes que hay en Villa Grimaldi, que es el eje de la vida y el eje de la muerte. Y siempre está, en el fondo, generando desde el diseño del parque esta tensión, este diálogo y esta capacidad de que la gente también vaya entendiendo estas pistas que estamos generando para que den pie a la reflexión. Pero el Jardín de las Rosas es como, claro, proyecto de la corporación, muy delicado, muy poético, pero con mucha fuerza también, que tiene harta fuerza y que dialoga todo el rato con la historia del sitio. La otra pregunta, mira, el sector de memoriales lo trabajamos, si bien hacemos un cuidado, mantención general como Villa Grimaldi, cada agrupación representada sí se responsabiliza, por ejemplo, por mantenciones mayores. Por ejemplo, hace muy poquito tuvimos la mantención del Partido Socialista porque trabajaban con unas placas acrílicas que ya estaban rotas y eso sí requería la ayuda de ellos. Lo mismo, bueno, voy a nombrar, son 4 partidos políticos representados. Tenemos el MAPU, tenemos el MIR, tenemos el Partido Comunista y tenemos el Partido Socialista. Son los 4 partidos representados en Villa Grimaldi. Y son distintos, de distintas materialidades, por lo mismo también requieren distintos cuidados. Por ejemplo, el memorial del Partido Comunista dialoga muy bien con el espacio en el sentido en que no nos genera mucha mantención, es un mosaico a suelo que, dado la temperatura y las particularidades del clima acá, que estamos en la comuna de Peñalolén, muy cerca de la cordillera, resiste muy bien. Hay otros memoriales que juegan también con la vegetación, que sí que hay que estar mucho más ojo manteniendo, porque van creciendo, van tapando las placas, etcétera, y hay que estar más encima. Y hay algunos que por la materialidad han sido más frágiles y que hemos tenido que volver a cada cierto tiempo hacerle como una reingenierías mayores. Pero en general es un terreno compartido, pero para ya hacer como modificaciones mayores o arreglos mayores, se llama la organización en cuestión. Mira, Villa Grimaldi tiene como 3 núcleos, por decirlo así. Lo que es la asamblea de socios en este momento, el directorio, que lo componen 7 socios que son electos, y el equipo de trabajo. Que hemos tenido distintos momentos, distintas como corrientes, distintas, de acuerdo a las direcciones y al momento en que hemos estado viviendo, pero la recuperación misma se hace por estos grupos que yo les mencionaba recién, que no todos permanecen en Villa Grimaldi, no todos entran a la corporación y se hacen socios, algunos sí, algunos no, y hay un tema que es el tiempo que va pasando, hay una asamblea que ha ido envejeciendo y que ha ido muriendo, que ha ido enfermando también. Nos ha costado la renovación los últimos años, hemos intentado campañas de nuevos socios, han llegado nuevos socios, más jóvenes, pero todavía falta esta renovación. Lo hemos visto sobre todo en el grupo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de Villa Grimaldi en general son bastante jóvenes. Bueno, hay de toda la edad, pero en general son bastante jóvenes el equipo de trabajo, eso va refrescando también. Y bueno, nos refresca mucho también la relación continua y constante con las comunidades educativas que hay en Santiago, porque son el 60% de nuestras visitas son jóvenes, son colegios, son universidades, son otro tipo de agrupaciones a lo mejor no tan formales, educativas, pero están en constante diálogo. Pero sí, efectivamente se ha visto, como te decía, desde la recuperación, un envejecimiento de los actores y claro, han pasado muchos años ya.
muchos años. Ahí son distintos grupos. Nosotros trabajamos ya, la corporación misma, nuestro mayor trabajo tiene que ver con la educación. Educación y tener este programa de educación en pedagogía, sitio memoria, pero siempre se está trabajando y se está colaborando con la justicia. Se hacen subcomisiones que han trabajado con estos temas, sobre todo de socios, sobrevivientes. Nosotros como corporación constantemente estamos respondiendo oficios que nos puedan llegar, estamos con una relación directa, tanto los jueces que estén investigando casos, y estamos siempre dando toda la información que nosotros tengamos, contactos que tengamos, etcétera. Siendo que el grueso de Villa Grimaldi, porque hay otras organizaciones que sí están trabajando a lo mejor con otros focos. Nuestro foco y nuestra estrategia central ha sido la educación en derechos humanos, pedagogía y memoria. Pero por supuesto que también, como todo sitio de memoria, estamos al servicio tanto de la Subsecretaría de Justicia como a los tribunales ordinarios donde se estén viendo estos casos hasta el día de hoy. Siempre está eso. Nosotros, bueno, en primer lugar, hay un tema que es importante como diferenciar de la realidad argentina. Acá los sitios de memoria, no todos, o sea, no somos trabajadores del Estado nosotros. Por ejemplo, Villa Grimaldi es una corporación de derecho privado que recibe financiamiento por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile. Pero nosotros no tenemos una como condición de trabajador del Estado, sino de una corporación privada. Así la mayoría de los sitios en Chile son fundaciones o corporaciones. Por lo tanto, nosotros siempre hemos luchado y hemos puesto como una necesidad el tema de un presupuesto estable que no sea discutido año a año en una glosa en la Cámara. Nuestra idea es que haya un cuidado como una política de Estado, que de hecho fue solicitado por las comisiones, de verdad en su momento, como recomendaciones para Chile, es que existan estos espacios y esta necesidad de esta educación de pedagogía de la memoria y derechos humanos, justamente como pequeños, o sea, como garantías de la no repetición también. Pero nosotros no tenemos esta condición de tener asegurados nuestros financiamientos todos los años, y todos los años, a final de año, vivimos, sobre todo como en este momento tenemos un gobierno que no es necesariamente muy sensible a estos temas, y que al contrario, nosotros hemos llevado ya desde el 2019 una situación de violación de derechos humanos bastante fuerte, que no se veía desde la dictadura, a propósito de la revuelta social del 18 de octubre. Entonces, claramente los sitios de memoria y todo el mundo de derechos humanos ha sido un recordatorio, ha sido todo el rato una alerta. El Instituto de Derechos Humanos ha hecho todas las gestiones, todas las denuncias necesarias, lo hemos hecho también en el extranjero. Entonces tiene que ver con que estamos en un momento, entre comillas, político muy interesante, en la medida en que estamos con un gobierno adverso y que, puedo decir con sus letras, ha violado derechos humanos los últimos años. En Chile hay una gran cantidad de jóvenes que fueron mutilados, que quedaron ciegos, que quedaron con visión parcial después del estallido. Hubo gente que murió, hubo gente que vivió tortura también en esta época. Entonces, es importante, de hecho, pensar en esta otra ventanita y se abre ahora, de esta nueva constitución que estamos pensando y que estamos reflexionando. ¿Cuáles son, en el fondo, cuál es el espacio que le corresponde a los derechos humanos dentro de la constitución? Y hacer esta constitución en base a los derechos humanos, que es nuestro anhelo, y pensar en un país más adelante que cuide y que entienda la importancia de estos espacios de memoria. Porque por mucho que uno cree que estaríamos lejos y que hemos avanzado, pasa lo que nos pasó el 2019 y no. Siempre tenemos el riesgo de que las cosas se vuelvan a repetir, siempre necesitamos esta alerta. Estos lugares son de una importancia vital para una sociedad sana. Entonces se genera justamente esta apertura, esta oportunidad, con este sueño de esta nueva sociedad, esta como fue la elección, la madre de las elecciones en el fondo, porque pensamos en nuestra carta fundamental del principio, cambiamos el paradigma de lo que fue la constitución hecha en dictadura con Pinochet, una constitución muy neoliberal, una constitución que deja en manos de privados todo, a darle vuelta a esto y a pensar una constitución con un Estado solidario, a lo mejor pensar y fundarla sobre derechos humanos básicos. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene privatizado hasta el agua, lo que es casi, o sea, es vergonzoso, nos parece, pero ya criminal,
que el agua esté en manos de privados y no sea un bien público, siendo no solo un recurso natural, sino algo vital para la vida del ser humano. Entonces, yo creo que, claro, se está dando esta particularidad en este momento que nos tiene a todos muy entusiasmados y que nos ha generado también desde Villa Grimaldi hacer algunos talleres constituyentes para que la gente vaya reflexionando, vayamos escuchando lo que quieren, se sientan partícipes en esta discusión, en esta conversación. Si bien acabamos de elegir a nuestros representantes, la discusión y la reflexión está súper fresca y está muy rica en este momento. Está rica no solo por lo que pasó luego de la revuelta social, está rica a propósito de la pandemia, está rica a propósito de todas las desigualdades que quedan al desnudo a propósito de la pandemia. Cómo en el fondo se desnuda esta diferencia en la salud, en la educación. Ahora que los jóvenes están con ciberclases, te das cuenta que muy pocos tienen el acceso a la ciberclase y también ahí vuelves a ver esta brecha y esto que genera, claro, la sociedad chilena que por mucho tiempo casi era como pensada como un oasis, era bastante espejismo más que oasis. De oasis no tenía mucho, era más bien un espejismo de que había un lugar, entre comillas, relativamente bien, porque necesitamos un poco de revuelta, ocurrió la pandemia y la situación en Chile es muy compleja. Y tiene que ver con que, claro, quienes están bien están muy bien, pero son muy poquitos. Eh, no sé, esto es una oportunidad única y ha llenado de esperanza que nos hacía falta cerrar todo, al grueso de la sociedad. Y estamos en situación de pandemia. Entonces, eso tensiona y contrarresta, es un freno de mano, porque yo creo que la mayoría de las comunidades, de los actores sociales o los grupos territoriales, los vecinos, tenemos ganas de juntarnos a hablar. Y claramente las posibilidades que, por ejemplo, ha sacado Villa Grimaldi tienen que ver con los talleres virtuales. Que no, por supuesto que lo que se pueda hacer, bienvenido sea, pero claramente en este momento en que está tanta efervescencia y tantas ganas, la pandemia y las medidas sanitarias nos ponen un súper freno de mano porque, por ejemplo, yo te digo, Maru, qué lindo sería imaginar Villa Abierta en este momento público, que la tenemos cerrada, estamos en una comuna que está en cuarentena, en fase 1, o sea, con cierre absoluto. No podemos recibir público, estamos con todas las restricciones en esta comuna en especial en Santiago. Entonces, pensar, por ejemplo, Villa Abierta en este momento y pensar en discusiones abiertas sobre el proceso constituyente, claramente era algo soñado. Y se da este tema de la pandemia que hay que adaptarse, que hay que cuidarnos, que hay que cuidar al otro también, y que tenemos prohibiciones de tipo sanitaria, legales, en el que no podemos a lo mejor activar todo lo que quisiéramos. Y por eso hemos salido con estas vías virtuales que que si bien logran ciertos objetivos, yo creo que el reencontrarse con la gente, el volver a verse con la gente, el volver a agruparse en el territorio, en el vecindario, en las comunidades, eso claramente, pucha, la pandemia ha ido como generando un atajo a todas esas, como estas intenciones que hay de volver a encontrarnos y volver a hablar, que es lo que se dio mucho para el 18 de octubre, que nos encontramos, y era uno de los lemas de Chile despertó. Chile despertó y se encontró en la calle, y el abrazo espontáneo con cualquiera, y el generar comunidad, y el sentirse partícipe de un momento histórico, y partícipe y entendiendo los problemas de los otros. Entonces, eso que lo tuvimos mucho en el 2019, el 2020, nos empieza a aislar. Seguimos con las mismas ganas, seguimos de hecho como te contaba, con una elección así fresquita el fin de semana, que nos muestra claramente este anhelo de cambiar la sociedad desde su base. Pero por otro lado tenemos esta pandemia que bueno, que es mundial, que no tiene que ver solo con lo local y que adaptarnos nomás y a seguir soñando y buscando las maneras de ir como compartiendo estos sueños dentro de lo que nos permite la tecnología nomás. Nosotros en la Villa siempre uno de los ejes en los que se trabaja esta pedagogía de la memoria tiene que ver con el pasado presente, la vinculación del pasado presente. Nosotros lo hacemos muy a conciencia, trabaja mucho el equipo de educación y cuando trabajamos con comunidades siempre estamos como
si viene analizando y generando a ellos también recuerdos y el ejercicio de memoria, lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, el tema de la Constitución que teníamos, cómo habíamos avanzado en el gobierno de Salvador Allende en algunos derechos sociales, como la dictadura borra esto, cuáles son como las motivaciones que van pasando, qué es lo que nos está pasando hoy con la Constitución que ahora ya se está despidiendo, pero que por muchos años nos rigió, como la dictadura en el fondo nos regía por muchos años, y ese mismo trabajo que se hacía en Villa Grimaldi, uno a la hora de leer en el estallido, ves que también es una reflexión que estaba haciendo la sociedad y los jóvenes todo el tiempo. No son 30 pesos, porque todo esto partió por un aumento del pasaje del metro. No son estos 30 pesos subieron, decían, son 30 años. Entonces, efectivamente, la juventud, las generaciones, Chile y el pueblo chileno, se estaba haciendo todo el rato también esta pregunta vinculante con el pasado. Esto viene desde la dictadura. Estamos viviendo esto de la dictadura. eh, Hay que como cambiar el modelo, hay que volver a creer en estos como bases sociales necesarias, como les decía, desnudar esta desigualdad que quedó muy de manifiesto desde el 18 de octubre hasta esta parte, y ver cómo los jóvenes, bueno, los jóvenes chilenos siempre se han caracterizado de ser jóvenes muy activos. Lo que pasó para el 18, este salto al torniquete de los secundarios, lo podíamos haber visto años atrás en la Revolución Pingüina, que se llamó, cuando salieron también todos los escolares a la calle, y fue como el preámbulo, o ya empezaba en el fondo a anunciar lo que se iba a venir después, que tenía que ver con esta juventud crítica, que sale a la calle, que pide por sus derechos, que reclama sobre todo por esta educación que se privatizó, y que la calidad de educación fue en desmedro y que se generó desigualdades tremendas a nivel de educación. Entonces tú ves también estas nuevas generaciones súper empoderadas con el tema, valientes, generaciones muy valientes nuevamente. O sea, probablemente después de la dictadura hubo generaciones un poco más temerosas a propósito de todos los horrores de la dictadura, pero estamos en presencia de nuevas generaciones escolares, universitarias, que también dentro de lo que uno leía en la calle como grito, el ya no tenemos miedo. Perdimos el miedo, nos quitaron todo, que nos quitaron hasta el miedo, decían. Y eso es súper como importante, eso es clave. Nos quitaron todo, nos quitaron el miedo y ahora no tenemos nada que perder. Y ves cómo todo esto hace que este despertar, Chile despertó, y se genera todo esto a nivel callejero, ciudadano, y claramente nosotros como espacios de memoria lo vemos como también como una oportunidad también de reflexión, de trabajo con estas generaciones, pero que, vuelvo a reconocer, como lo reconozco en el tema de pandemia, el estallido social también provocó muchos problemas a nivel de funcionamientos normales de las instituciones. Eh, Primero, la locomoción colectiva se detuvo, porque ocurrían cosas en la locomoción colectiva, quemas de micro, etcétera. Entonces empezó a ser muy complicado el tema de la asistencia presencial a los trabajos. Nosotros estamos con un problema de asistencia presencial ya desde el estallido. Piensan que los toques de queda y los milicos en la calle empezaron a salir desde el estallido, que la manera represiva, la manera en que el presidente Piñera enfrentó todo lo del estallido fue justamente con represión y, como les decía, con violación a los derechos humanos, y fondo con militares y toques de queda. Nosotros tenemos toques de queda desde el año 2019, por eso nosotros ya como sociedad estamos un poco agotados los toques de queda, que después siguen en cuarentena, pero llevamos años ya con toque de queda, y esto no lo vivíamos de la dictadura. Entonces es real, y casi que se está naturalizando ahora a propósito de la pandemia, y vivimos en toque de queda. Pero sí, uno ve una ciudadanía mucho más empoderada, una ciudadanía muy crítica, una ciudadanía que se aburrió absolutamente, que ya en pandemia terminó de perder la paciencia, una ciudadanía que acaba de hablar muy claro en las últimas elecciones, no da matices, es claro, y aparecen, claro, otras fuerzas políticas con mucha fuerza, como es por primera vez ver como una fuerza más bien de izquierda, que vuelve a aparecer en Chile después de muchos años,
y que cambia bastante el panorama político y cambia bastante en el fondo lo que pueda pasar con el país los próximos años. Bueno, es una maravilla. Nosotros sembramos esperanza. Los espacios de memoria somos semillas como que condensan pasado, futuro, no sé. Ahí estamos. La verdad es que, Carola, por mi parte, nada, agradecerte mucho la disponibilidad y tu tiempo y el laburo que hacen y ser tan generosos siempre en el compartir las experiencias, ¿sabes? Y nada, muchas gracias. Es muy interesante y seguramente que la radio del Olimpo te van a querer entrevistar después de ver el video. Feliz. Lo que ustedes necesiten, compañeros, si somos compañeras y compañeros, Sí, va a lo suceder, mismo. va a suceder Sí, inevitablemente. y aparte un cariño súper especial con Orleti y con Olimpo. A mí me fue muy significativo ver el espacio, conocer los equipos cuando fui, y nada, pues, compañeros, pues así, sí, ya sabes que Totalmente. el Turquito, tú y Turquito están aquí invitados a casa cuando quieran. Sí.